de la presencia del padre Gustavo Irrazábal, de quien voy a dar algunos datos de su formación profesional, su formación clerical y, en fin, algunas facetas de su vida. Nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1960, abogado en 1984, sacerdote por la Arquidiócesis de Buenos Aires, cursó los estudios de licenciatura y doctorado en teología moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, profesor de teología moral en la Facultad de Teología de la UCA, en los cursos de moral fundamental y moral social, miembro de la revista Criterio y del Consejo Académico del Instituto Acton de Argentina. Entre sus diferentes trabajos se cuentan la doctrina social de la Iglesia, el camino de la comunión, la ética de la sexualidad, Iglesia y democracia, debates éticos, el Evangelio social, un tesoro olvidado, introducción a la economía moral y diversos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Le agradecemos la presencia y quiero dejar al padre Mauricio con unas palabras también de bienvenida y una pequeña reflexión en este estudio que él nos viene acompañando ya en todas las sesiones que hemos podido compartir. Bienvenidos todos y disfrutemos de una charla que va a ser muy interesante. Adelante, padre Mauricio. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Bienvenido, padre Gustavo, de manera muy especial a este encuentro de amigos para reflexionar, como nos ha dicho nuestro presidente, esta encíclica del Papa Fratelli Tutti. Durante estas semanas hemos estado reflexionando esta encíclica del Papa y queremos hacerlo sobre todo con ese espíritu de apertura, de discernimiento, con la gracia del Espíritu de Dios. Y por eso quiero pedir que sea el Espíritu Santo en esta noche quien nos ilumine, quien ilumine a cada uno de nosotros para poder discernir la voluntad de Dios, para poder entender en esa lectura de los signos de los tiempos que el Papa nos permite también leer, poder interpretar esa voluntad de Dios para nosotros. En este tiempo de Adviento, en que esperamos la venida de nuestro Señor, y junto con María, nuestra Madre, queremos encomendarnos. Por eso nos encomendamos a ella diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de la Buena Esperanza, ruega por nosotros. Muy queridos amigos, hoy tenemos este capítulo 5 de la encíclica Fratelli Tutti, la mejor política. Y el padre Gustavo, como bien hemos escuchado, sobre todo catedrático en doctrina social de la Iglesia y miembro consultivo del Instituto AC. Nos gustaría pues brevemente también, padre Gustavo, que nos explicara así muy sencillamente qué es el Instituto Acton, para que podamos también tener esta resonancia de este hecho, pues de la invitación con el instituto que hemos podido hacer en esta noche. Quiero también dar la bienvenida a todos nuestros amigos de UNIAPAC en Latinoamérica. Aquí está, me parece que vi a alguien desde Chile, bienvenido. Algunos que se irán conectando durante a lo largo de este encuentro. También hay algunos sacerdotes, especialmente pues del Ecuador, a quienes se les ha pasado la invitación. La política, como bien sabemos, es este instrumento al servicio del bien común y muchas veces no es muy bien entendida. El Papa quiere darnos esta reflexión, sobre todo, como la encíclica nos dice, como una reflexión para poder ayudarnos a todos a ser hermanos, para que podamos ser todos más hermanos. Quiero dejar al padre Gustavo en esta exposición para que nos ayude en este discernimiento y en este encuentro. Bienvenido, padre, muchas gracias por estar aquí.
Bueno, gracias Mauricio. La pregunta que hacía sobre el Instituto Acton. El Instituto Acton promueve una sociedad libre. Libre no solo en el aspecto económico, sino libre en el aspecto político, lo cual va unido a la idea de una sociedad virtuosa. Entonces es la idea de una sociedad libre y virtuosa. En ese sentido, estos ideales están reflejados en el interés que manifiesta el Papa en Fratelli Tutti, que promueve una sociedad abierta. Así que, bueno, en la exposición que voy a hacer, voy a tratar de ser breve, voy a inscribir lo que vamos a hablar hoy en el contexto general de la encíclica. Me parece que es muy importante empezar por eso, porque una encíclica no se la puede desarmar como si fuera un aparato y mirar parte por parte, aisladamente, sino que debe siempre entenderse en el marco de la intención global de la encíclica, cuáles son los valores que la encíclica quiere comunicar, ¿no? Cuál es su mensaje esencial, porque eso nos permitirá después hacer una crítica equilibrada de los puntos fuertes y los puntos débiles, que cualquier texto magisterial tiene. Así que vamos a empezar, sin más prolegómeno, compartiendo la pantalla. Les voy a mostrar algunas diapositivas que pueden un poco ir ilustrando lo que nosotros vamos a ir reflexionando. A ver, ustedes saben, porque ya tuvieron encuentros sobre este tema, que Fratelli Tutti es una encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. Es muy importante eso siempre tenerlo presente. La expresión, como ustedes saben, Fratelli Tutti, era el encabezamiento de los mensajes que Francisco dirigía a sus hermanos y hermanas. Entonces, es proponer el ideal de fraternidad. Y la semilla de esta encíclica se dio en un encuentro del Papa con el gran imán que tuvo lugar en el 2019 a 800 años del famoso episodio que ustedes conocen de la visita de Francisco al sultán en Egipto, en la cual, perdón, acá no estoy viendo el sultán El Kamil, en 1219, en la cual ustedes saben que Francisco, arriesgando la vida, se hizo llevar delante del sultán y le predicó el Evangelio, con la esperanza de que se convirtiera. Y el sultán, en vez de mandarlo a justiciar, dialogó con él. Una cosa no tan común en esa época. Y lo trató con un enorme respeto. Y eso es el acontecimiento inspirador de ese otro encuentro con el gran imán Al-Tayer en 1919, también centrado en el diálogo. En primer lugar, el diálogo entre las religiones, ese diálogo que es posible. Y vamos a ver por qué la importancia que tiene esta idea de diálogo interreligioso en esta encíclica en particular. Para entender la idea fundamental que preside todo el desarrollo de la encíclica, tenemos que tener presentes estos números que acá les pongo en la diapositiva, el 103 y el 104, en el cual el Papa nos explica qué es lo que puede aportar la fraternidad. Porque nosotros hablamos de cosas que pueden ser parecidas. Decimos solidaridad, por ejemplo. Amor.
Pero, ¿qué es lo nuevo que puede aportar la idea de fraternidad? Y el Papa, tomando como punto de partida los tres ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, dice que la fraternidad es un ideal sin el cual la libertad y la igualdad se vacían de contenido. Porque sin la fraternidad, sin la experiencia de hermandad con los otros hombres, la libertad se va empobreciendo y transformando en un reclamo ilusorio de autonomía absoluta y que termina desembocando en el aislamiento y la soledad. Sin fraternidad no hay verdadera libertad. Y sin fraternidad tampoco hay verdadera igualdad. Porque dice el Papa, no es simplemente un ideal abstracto. La igualdad es la igualdad que puede existir entre socios en un negocio común que en el fondo tienen intereses extraños entre sí, que son personas extrañas entre sí, que se ponen de acuerdo en determinados temas. Entonces, la igualdad no puede ser concebida como un acuerdo entre socios que permanecen básicamente extraños y sobre todo que dejan afuera a quienes no tienen las condiciones para ser considerados socios. La fraternidad, entonces, es la base de la verdadera igualdad, la igualdad de dignidad entre los hermanos. Entonces, ustedes vean cómo la fraternidad es lo que le da su riqueza de contenido a los ideales modernos de la libertad y la igualdad. Y además, hay algo que quiero mencionar desde el vamos, por si después me olvido de volver sobre ello. La fraternidad es un ideal que es difícil de separar de la visión trascendente del hombre, porque solamente podemos ser hermanos si tenemos un origen común en Dios. Si removemos a Dios como Padre, desaparece la fraternidad. El economista que fue muy cercano a Benedicto y es muy cercano al Papa Francisco, Stefano Zamagni, cuenta en un artículo suyo, recuerda que en la Revolución Francesa, cuando se inicia la etapa de radicalización, la etapa que llamamos jacobina, el ideal de la fraternidad se suprime, queda solo libertad e igualdad. ¿Por qué? Porque los revolucionarios se dan cuenta que era muy difícil separar la fraternidad de la fe. Ahora creo que cobra sentido lo que decía anteriormente, que la inspiración de esta encíclica es religiosa, y que las religiones que reconocen el origen trascendente de los hombres en un Dios amoroso son fundamentales para promover este ideal de fraternidad. Acá les pongo un cuadro de Delacroix que se refiere no a la Revolución Francesa, sino a la Revolución de 1830, que pone fin a la monarquía de los Borbones, pero me parece que ilustra bien lo que acabo de decir, porque acá ustedes pueden ver la ferocidad, uno podría decir, que adquieren
los ideales de igualdad y libertad a falta de fraternidad. Porque acá ven la libertad idealizada en esta mujer, ¿no es cierto?, que lleva la bandera de Francia. La igualdad, ustedes la pueden ver acá. Hay un noble con galera empuñando un fusil. Hay un niño en harapos empuñando pistolas. Es decir, las clases sociales están unidas y son capaces de dar la vida por la libertad y la igualdad. Pero la ferocidad que adquieren estos ideales nos hablan de una falta de equilibrio que precisamente la fraternidad está llamada a aportar. Si el liberalismo defendió la idea de libertad y el socialismo la de igualdad, llega el momento de la síntesis en la fraternidad, en la cual libertad e igualdad puedan abrazarse. Entonces, cuando uno entiende esto, la estructura de la encíclica se vuelve bastante transparente, lo cual no es fácil para el Papa Francisco, cuyas encíclicas a veces es difícil captar la estructura, pero el Papa empieza con un diagnóstico muy oscuro sobre el mundo cerrado en que vivimos, el mundo falto de fraternidad. A continuación, quiere llamarnos a romper con ese encierro del egoísmo y el individualismo a través de lo que él llama un ícono iluminador, que es la parábola del buen samaritano. Y a partir de esa parábola, y con la inspiración de esa parábola, entonces nos llama a pensar un mundo abierto, y una apertura que pueda alcanzar al mundo entero. Y es en ese contexto donde se reflexiona sobre la mejor política para este fin. Una política que pueda promover realmente la amistad social y que pueda afrontar aquellos factores que han producido el desencuentro en la sociedad y por lo tanto que nos muestre los caminos del reencuentro. Y finalmente, el servicio indispensable, insustituible de las religiones en esta promoción del ideal de fraternidad, que es el que debe inspirar una sociedad auténticamente abierta. O sea que la estructura, yo creo que es de fácil comprensión. Y como para introducir el tema político, acá les muestro un par de cuadros sobre el buen samaritano para que puedan continuar ustedes la reflexión sobre el texto de Fratelli Tutti referido a este tema, pero también incorporando el aspecto estético, artístico. Acá tenemos un cuadro de Delacroix también, muy célebre versión del buen samaritano, porque ustedes ven cómo el samaritano, que acá está representado como una persona muy fornida, de una contextura muy robusta, se tiene que esforzar al límite, acá está casi en el punto de desequilibrio, para poder levantar a esta pobre persona que ha sido golpeada y que está casi inconsciente, y poder ponerla en su cabalgadura. Entonces se expresa todo el esfuerzo que muchas veces requiere el acercamiento del samaritano, que pone en peligro el equilibrio de su vida para ayudar al hermano necesitado. Lo siente ese extraño como un hermano. ¿Qué mejor ilustración del ideal de fraternidad?
Y acá tenemos otro cuadro menos conocido de Aimé Moreau, ya más de fines del siglo XIX, de un realismo impactante, que tiene para mí esta originalidad. El buen samaritano normalmente es representado como un comerciante, si no es rico, acomodado, porque tiene suficiente dinero para él y para la persona a la cual asiste, porque paga incluso la cuenta por los gastos que pudiera tener de más. Entonces, debe ser un hombre rico. Pero acá, el samaritano se representa como un hombre pobre, con una pobre cabalgadura, caminando descalzo por ese camino tan irregular y escarpado que es el camino de Jerusalén a Jericó, y llevando con un enorme esfuerzo a este hombre medio muerto en su humilde cabalgadura, un asno. Otra interpretación del buen samaritano, que en este caso es como si nos quisiera decir que el buen samaritano no da de su abundancia, da de su pobreza. A este extraño que siente como hermano, le da no de lo que le sobra, le da de lo que le falta. Son dos cuadros muy inspiradores, ¿no es cierto? Y ahora sí, vamos a una parte un poquito más técnica, y acá les pido, como entramos en cuadritos, esquemas, les pido un poquito de paciencia. Después, si esto no se entiende, lo volvemos a explicar en las preguntas, ¿no es cierto? Yo acá les presento lo que ha sido la doctrina social de la Iglesia con sus más y sus menos hasta Francisco. En el tema político. Y la doctrina social de la Iglesia siempre ha defendido la dignidad trascendente de la persona humana. Y por lo tanto ha ubicado las ideologías en pugna en función de el modo con que aceptan o rechazan este principio, la dignidad de la persona humana. Entonces, el socialismo, que es el socialismo marxista, estamos hablando, es la negación de la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque el socialismo marxista es colectivista. Entonces, el individuo queda absorbido en el ser colectivo. No tiene una dignidad propia. Por eso, respecto al socialismo, la doctrina social de la Iglesia lanza una condena inapelable. El socialismo debe ser condenado, el socialismo marxista, porque rechaza, es incompatible con la dignidad de la persona humana. Ahora, respecto del liberalismo, la Iglesia ha sido desde el principio muy crítica, sumamente crítica, pero nunca lo ha condenado. Nunca lo ha condenado. ¿Por qué? Porque el liberalismo, uno podría decir que el liberalismo filosófico es una especie de exageración de la dignidad de la persona. ¿En qué sentido? Estoy hablando según la visión de la doctrina social, En el sentido de que para la doctrina social el liberalismo es individualista. El individualismo sería como una exageración de la dignidad de la persona porque la convierte en un ser autónomo en un sentido absoluto que no depende de vínculos sociales, un átomo. Ahora, frente a eso, la doctrina social ejercita una crítica.
Una crítica que puede ser muy, muy filosa y aguda, pero no condena. ¿Por qué? Porque la dignidad de la persona humana acá no está negada. Simplemente está distorsionada, uno podría decir. El liberalismo es susceptible de purificación. Ahora, el Papa Francisco, en Fratelli Tutti, introduce un esquema nuevo que no existía antes. Es un esquema que, en vez de hablar de la dignidad de la persona humana, como vimos anteriormente, habla del pueblo. Uno podría decir que no es contradictorio con lo anterior, sino que simplemente asume la dignidad de la persona humana, pero enfatiza más que antes la dimensión social de la persona. Entonces, no necesariamente este nuevo esquema está en contradicción con el anterior. Uno podría decir que es un énfasis puesto en la dimensión social de la persona. ¿Por qué? Porque evidentemente la mayor preocupación del Papa es el individualismo como factor que cierra las sociedades e impide ese mundo fraterno que él sueña. Entonces, en función de la idea de pueblo, ubica las ideologías de una manera nueva, porque ve al liberalismo como la negación del pueblo, de la idea de pueblo. El liberalismo, como es individualista, negaría la idea de pueblo. Y por lo tanto, lo condena. Mientras que, y esto es no diría una novedad de la encíclica, pero sí algo que la encíclica sistematiza de un modo más completo, algo que estaba fragmentariamente en otros textos, la crítica al populismo. El populismo sería como una exageración de la idea de pueblo, debido a la demagogia, una manipulación demagógica de la idea de pueblo. Entonces, el Papa condena al populismo, condena al liberalismo por rechazar la idea de pueblo, al populismo lo condena por manipular la idea de pueblo. Ahora, con esto introduce algo que no es propio de la doctrina social de la Iglesia precedente y que sí es propio de la llamada teología del pueblo, que es la teología argentina que el Papa Francisco ha llevado al magisterio universal. Ahora, la pregunta que sigue, lógicamente, es, bueno, ¿qué es este bendito pueblo? Y el Papa nos sorprende porque para el Papa el pueblo no es solamente la comunidad política organizada a través de instituciones y de leyes. Eso sería el nivel lógico o racional del pueblo. Pero para el Papa el pueblo es algo más. El pueblo tiene un nivel que ya no es lógico, sino mítico. La identidad más profunda del pueblo es mítica. ¿Qué se refiere con eso de mítico? Bueno, la encíclica no lo dice con claridad. La encíclica habla de los lazos sociales y culturales. Uno podría decir la cultura, pero no explicita más que eso. Ahora, quienes conocemos un poco más de cerca, por ser argentinos, al Papa y a la teología del pueblo, sabemos a qué se refiere. Él menciona al autor que lo inspira, el sociólogo alemán
que trabajó en la Argentina, Rodolfo Kusch. Y para este sociólogo, la identidad más profunda de los pueblos aborígenes, él se refería a eso, son los mitos fundantes de su comunidad. Entonces esta idea el Papa la lleva a las naciones. Las naciones tienen sus mitos fundantes. Ese sería el nivel de la identidad profunda. Esos mitos pueden ser personajes históricos, pueden ser mitos literarios. Ese trasfondo que va más allá de lo racional sería la identidad profunda del pueblo, la identidad mítica, que va más allá de lo racional. Ahora ustedes creo que ya pueden apreciar, yo no me voy a extender porque si no me paso del tiempo que había planificado, que hay una tensión entre lo mítico y lo lógico. Porque, ¿qué pasa si las instituciones no se adecúan o no reflejan ese trasfondo mítico? Entonces, hay que salvaguardar la identidad mítica o hay que salvaguardar las instituciones y las leyes. Ese es un problema, porque en la Argentina, por ejemplo, esto sé que les puede sonar raro, pero en la Argentina los obispos, cuando el país estaba saliendo de la dictadura, dijeron que la Constitución argentina no estaba adaptada al genio del pueblo, a lo mítico. Entonces la Constitución argentina era extraña al genio del pueblo, lo que hoy el Papa llamaría su identidad mítica, y con eso relativizan la Constitución. Entonces, no es un tema menor saber qué pasa, cómo se resuelve esta tensión entre las instituciones, o sea, el nivel racional, lógico, y el nivel mítico. Ahora, lo que puede desconcertarnos es que el Papa, por un lado, cuando habla de pueblo como una identidad común, como un sentir común, como un sueño común. Acá me equivoqué, iba a poner un proyecto común, repetí sentir, pero es un proyecto común, lo cual es propio de una visión que algunos teóricos llaman unanimista, como si el pueblo fuera una realidad unánime, es decir, que todos tuvieran exactamente el mismo sueño, el mismo proyecto, el mismo sentir. Pero por otro lado dice, bueno, pero no es tan así, porque el pueblo también es una categoría abierta, dinámica, histórica, evolutiva, y si es abierta, dinámica, histórica, evolutiva, entonces el pueblo es una realidad plural, porque hay muchas ideas, muchos proyectos, muchos sentires. Entonces, ¿cuál de los dos es el pueblo del cual habla el Papa? No sabemos. Queda en la ambigüedad. Y esto, que parecería tan teórico, tiene una consecuencia muy relevante para el concepto de ciudadano. Porque cuando el Papa era arzobispo de Buenos Aires, en un famoso discurso, en unas jornadas de pastoral social, él decía lo siguiente, que ser habitante, es decir, pasar de ser extraño a ser habitante, significa adquirir derechos civiles. Pasar de ser habitante a ser ciudadano significa adquirir derechos políticos, por ejemplo, votar. Ahora, para ser ciudadano en sentido integral, no bastan los derechos civiles y políticos. Para ser ciudadano en sentido integral, hace falta esa pertenencia al pueblo.
y por lo tanto esa comunión con los mitos fundantes del pueblo. Eso significa que lo que nosotros solemos llamar ciudadanos, para el Papa es una ciudadanía puramente racional, insuficiente. Hay que pertenecer al pueblo. Todas reflexiones que son un poquito difíciles de conciliar porque no sabemos bien qué es el pueblo. Ahora, a partir de eso, ¿no es cierto?, el Papa diferencia, y con esto voy terminando, lo que es un líder popular de lo que es un líder populista. El líder popular es aquel que interpreta el sentir del pueblo. En cambio, el líder populista es aquel que manipula el sentir del pueblo. Por ejemplo, exacerbando las pasiones más bajas y avasalla las instituciones. Y da dos criterios más. El líder populista es un inmediatista, es decir, piensa solo en el corto plazo, en la ventaja del corto plazo, pero no piensa a largo plazo, al futuro, a las políticas de Estado. Y finalmente, y esto es una cosa curiosa, el líder populista es ineficaz, la ineficacia. El líder populista, dice el Papa, no crea trabajo. Entonces, la eficacia pasa a ser un criterio para distinguir el líder popular del líder populista. De vuelta, nos deja un poco insatisfechos. En primer lugar, porque el mismo Papa, respecto al líder popular, dice que seguir una especie de facilismo, haciendo lo que la gente pide, es traicionar al pueblo. Entonces significa que el líder popular debería tener una tensión. No siempre debería seguir el sentir popular. Pero el Papa no llega a esa conclusión. Y respecto de, por ejemplo, el criterio de eficacia, si un líder fracasa, entonces es populista. Y si tiene éxito, no es populista. ¿Cómo puede ser la eficacia un criterio? A veces gobiernos no populistas son ineficaces. Y podría haber algún gobierno populista que tenga, todavía no lo conocimos, pero podría haber uno que tenga eficacia. ¿Cómo la eficacia puede ser un criterio? Bueno, lo dejamos ahí porque en la encíclica no tiene respuesta. Y finalmente la crítica al liberalismo, el Papa dice liberalismos en plural. Y yo me fijé en traducciones en otros idiomas, y otros idiomas traducen formas de liberalismo. Liberalismos es feo. Aún en castellano suena mal. Formas de liberalismo. Que parecería ser un reconocimiento de que el liberalismo no es una sola cosa, sino que es un conjunto de corrientes que pueden ser bastante diversas entre sí. Entonces, ¿qué critica de los liberalismos? Critica el individualismo, critica el desprecio en el campo político, el desprecio de los derechos humanos, que el Papa entiende casi siempre como derechos sociales, y desde el punto de vista económico critica lo que él entiende como el fundamentalismo del mercado. Ahora, uno podría decir, la encíclica no tiene ninguna definición de lo que es liberalismo. No sabemos bien a qué se refiere, de qué liberalismo está hablando. Es difícil saberlo, porque el Papa construye una idea de liberalismo que le resulta cómoda para su crítica, pero no es claro que esas críticas alcancen a todas las formas de liberalismo, o a las principales, ¿no? O a las que no sean extremas.
ese es un problema de faltas de definición. Por lo pronto, uno podría decir, ¿a qué llama individualismo? El liberalismo clásico, el individualismo propio del liberalismo clásico, consistía en defender a los individuos, por supuesto, y a los vínculos sociales de la invasión del Estado. Entonces, el individualismo era la contraposición al poder político invasivo. No era el individualismo de pensar la sociedad como un conjunto de átomos. Hay un liberalismo político que está en la raíz de los derechos humanos. Entonces, ¿se puede criticar al liberalismo de rechazar los derechos así indiscriminadamente? Y finalmente, el fundamentalismo de mercado. Hay expresiones fundamentalistas, pero todos los liberalismos son fundamentalistas del mercado. No es evidente. Y finalmente, el Papa intenta proponer una alternativa al sistema económico actual. Y su alternativa es la economía popular, o llamada economía de producción comunitaria. Una economía formada por pequeñas unidades productivas, cooperativas, desarrollos solidarios, el tipo de economía que promueven los movimientos populares, experiencias de solidaridad que crecen desde abajo, y que en la visión del Papa están llamadas a purificar, a renovar el sistema económico. Acá uso una palabra que por supuesto no es de la encíclica, pero es muy propia de este tipo de pensamiento, el regeneracionismo. Los pobres van a regenerar la sociedad, los pobres van a salvar la sociedad, los pobres van a purificar la economía de su individualismo. Eso es el regeneracionismo. Se espera de los pobres la salvación de toda la sociedad. Así que esto es un poco la presentación de esta parte política. Como conclusión, yo diría que lo que ha movido al Papa a este tipo de crítica es su preocupación por el individualismo, por la falta de fraternidad. Y eso lo lleva a criticar tan duramente al liberalismo que lo ve como la encarnación de ese individualismo que cierra las sociedades. Pero en ese afán de criticar el individualismo, comete algunos errores. Por ejemplo, ustedes verán en la encíclica que el título de esta sección es Valores y límites del liberalismo. Pero se olvida de los valores, no los menciona. Cuando el liberalismo podría aportar muchos valores al ideal de la sociedad abierta y fraternal. Y por otro lado, se olvida del socialismo. ¿Dónde está el socialismo en todo esto? Desapareció. Cosa insólita. La encíclica no menciona la palabra socialismo. Entonces, habría que preguntarse si es un olvido o si el socialismo solamente es pasible de crítica cuando es populista. Una pregunta que nos deja la encíclica. Y finalmente, ¿por qué habla de liberalismos en plural y de visiones liberales si después no hace distinciones? Ese es otro enigma que nos deja planteada la encíclica. Pero, rescatando lo fundamental, es muy importante que el Papa haya tematizado y sistematizado el tema del populismo, que lo vea con cierta claridad. Eso es muy importante, y es muy importante que el Papa nos llame a ser conscientes de que el individualismo
es un enorme peligro para la sociedad contemporánea y que los problemas que hoy nos agobian no podemos superarlos si no es a través de actitudes nuevas, fraternales, propias de una sociedad abierta. Hasta aquí lo que quería decirles. Ahora, si quieren, dialogamos un poquito. Muy bien, muchas gracias, Padre Gustavo. Excelente esta explicación y realmente nos pone por delante lo que decíamos al inicio, ¿no? Papa piensa como argentino y hasta cierto punto de vista también el pensamiento, digamos así, general, occidental, incluso europeo, el entender un poco esto, a mí me llamó mucho sobre todo esto del pueblo lógico y el concepto lógico y mítico. Yo cuando leí esta parte se me hicieron muchos nudos mentales. Me decía, pero ¿de qué está hablando? O sea, y además que no hay ninguna explicación propiamente, no sabía de qué estaba hablando. Y bueno, parece interesante la explicación que usted nos ha dado y sobre todo esto orientado desde la teología. Hay que entender esto también como usted nos lo ha dicho, y es que la encíclica tiene un concepto religioso. ¿Ya? Si nosotros vamos a ver desde un punto de vista técnico, económico o político, ciertamente hay muchos desfases o hay muchas cosas, ¿no? Pero entender que es, ante todo, una llamada desde el punto de vista religioso a vivir esos valores de la fraternidad. Y esto que nos ha dicho realmente al inicio sobre una fraternidad donde, o una libertad y una igualdad donde la fraternidad no existe, pues queda totalmente desequilibrada. Me pareció realmente esto, desde este punto de vista, una clave fundamental para entender después precisamente lo del pueblo, porque esta exageración del liberalismo y del populismo, como nos ha mostrado en esta explicación, realmente no lleva a sentirnos hermanos. Importante también lo que ha resaltado el concepto antropológico de esta fraternidad. Sin este hecho, que es una antropología teológica, de decir, somos realmente hijos de Dios. Sin esa base, tampoco es posible entender lo que el Papa dice, ¿no? Entonces, qué interesante. Hay una pregunta que tal vez vale la pena aclarar, pero me gustaría que usted lo aclarara, ¿no? Alguien pregunta sobre esta equiparación tal vez de la teología del pueblo, se relaciona con la teología de la liberación. ¿Qué nos puede decir para que haya un poco de claridad también en este sentido, ¿no? Sí, la teología del pueblo es una rama de la teología de la liberación, que se diferencia de la teología de la liberación más conocida, porque la teología de la liberación recurre al análisis marxista en diferentes grados. La teología del pueblo, en cambio, se funda en el análisis cultural y fundamentalmente la cultura religiosa, el aspecto religioso de la cultura, y por lo tanto la piedad popular, que la teología del pueblo ve como el corazón religioso de la cultura popular. Entonces, ahí está la diferencia. Vale recalcar también que ya en tiempos donde se aclaraban los conceptos de teología de la liberación, la misma Santa Sede hablaba de que existen varias teologías de la liberación. Y de hecho decía que la teología tiene que ser liberadora. La verdadera teología siempre es liberadora. De tal manera pues que desde ese punto de vista toda teología es una teología de la liberación. Pero ciertamente, como ha marcado este punto,
este hecho de la reflexión marxista propiamente, de lo que se entendía sobre todo en los años 80, 70, 80, acerca de la teología de la liberación. Sí, por eso el Papa, te completo un poquito, Mauricio, por eso el Papa habla muchas veces del colonialismo o neocolonialismo cultural, porque para la teología del pueblo la principal opresión es cultural. La opresión económica es un aspecto de una opresión más profunda que es cultural. Cuando las conciencias son colonizadas, el que es oprimido ya ni siquiera se da cuenta que es oprimido. Esa es la visión de la teología del pueblo. Muy bien. Muy bien. Entonces abrimos el espacio a preguntas. ¿Alguien quiere preguntar, por favor? Lo puede hacer por medio del chat o puede alzar la mano para también hacer la pregunta de alguna duda o alguna explicación o un comentario que quiera hacer. Damos este espacio para poder dialogar con el Padre Gustavo. Jorge. Y, Padre Gustavo, ¿no? Hay una inquietud que yo tengo, ¿no? Y es la participación política. ¿Cómo, siendo totalmente transparente, honesto, se puede llegar al pueblo sabiendo también de que el pueblo es muy frágil y susceptible de acaparar cualquier idea que le facilite lo que serían las dádivas económicas, y son justamente esos conceptos lo que es más fácil para ganar votos, ¿no? Entonces una persona que va con un criterio empresarial, político, cristiano, transparente, ¿cómo llega de alguna forma a servir al pueblo si diciendo la verdad es bien difícil? Es que cómo manejar ese conflicto que existe, porque existe. Sí, yo no podría dar, no podría dar ninguna solución a esa tensión, porque es claro, ¿no es cierto?, que la política tiene tiempos distintos a la economía. La economía requiere acciones a largo plazo, la política requiere resultados a corto plazo, porque un gobierno se ve sometido al constante escrutinio, en primer lugar, de las encuestas, que hoy en día han vuelto muy vulnerables a los gobiernos, porque es como una elección cotidiana, ¿no es cierto? Subir en las encuestas, bajar en las encuestas. Los gobiernos, como en la Argentina, cada 2 años tienen una elección que deben ganar. Eso hace que los políticos, en general, busquen resultados de corto plazo. Por eso la única manera de salir de este problema de la falta de sincronización entre la política y los tiempos de la economía son los grandes acuerdos nacionales. Pero que tienen que ser acuerdos que involucren a todos los sectores, la política incluida, para que puedan consensuarse las grandes líneas de las políticas de Estado que un país debe seguir por mucho tiempo para que dé frutos. Entonces, la búsqueda de grandes acuerdos nacionales. Nosotros tenemos el ejemplo para nosotros inalcanzable de los pactos de la Moncloa, ¿no es cierto? En España, que llevó a España al desarrollo en muy poco tiempo. Nosotros necesitamos ese tipo de pactos, de manera que salgamos de la situación de empantanamiento en que nos tienen la oposición
de batalla entre los partidos políticos, ¿no es cierto? Las facciones que se oponen a muerte, que se consideran recíprocamente enemigos a destruir, ¿no es cierto? Tenemos que superar, nosotros los argentinos le decimos la grieta, a esta situación en que la sociedad está tan profundamente dividida. La única manera de superar la grieta es a través de esos grandes acuerdos. Y la Iglesia debería contribuir a superar la grieta, no a tomar partido por unos en contra de otros. Eso es muy importante, sobre todo en nuestros países donde la Iglesia tiene una gran influencia. Muchas gracias. Fernando. Audio no tiene sonido. Perdón, gracias. Padre Gustavo. En el número 168. Gracias a su intervención de hoy entiendo que debo un poco ponerme en la mentalidad del Papa. Tal vez acostumbrado a leer las encíclicas de Benedicto, de San Juan Pablo II, con una teología tal vez más clara para mi entender, para mí. Pero cuando yo leo, el mercado solo no resuelve todo, y me habla de un dogma de fe neoliberal, hay un poco como que casi me caigo de la silla, porque, claro, el decir que el mercado no lo resuelve todo es más o menos como pensar que los aviones se caen porque hay gravedad. El mercado se sustenta en instituciones y el mercado cumple su objetivo siempre y cuando esas instituciones estén correctas y exista un marco apropiado. Entonces no es simplemente el mercado por el mercado. O sea, lo poquito que he leído de economía y de eso me desdibuja un poco el pensamiento del Papa aquí. Y luego, cuando se habla de fe neoliberal, el término neoliberal normalmente, y perdón lo que voy a decir, pero para mí cada persona que utiliza el término neoliberal normalmente es una persona que ignora completamente los términos adecuados y apropiados de la economía. El neoliberalismo patentado por Roosevelt allá por el 39, me parece, hablaba de la tercera vía, que era entre el socialismo y el liberalismo. Y Roosevelt lo que hizo fue más o menos bosquejar lo que ahora podría decirse una socialdemocracia. Pero de repente se empezó a utilizar peyorativamente este término para referirse sobre todo a economías como la exitosa economía chilena, que llevó al país del 50% de pobreza al 7%, ¿no? Más o menos, aunque ahora ya van de retroceso. Pero igual, el proceso de la crítica neoliberal siempre se le ha puesto, yo personalmente se le he puesto, a este chico no sabe bien de lo que está hablando. Porque hasta la definición es completamente confusa. Y de repente veo que el Papa me la pone en una encíclica. Imagínense cómo me siento. ¿Qué opina usted al respecto? Yo lo que opino es que hay partes de la encíclica, de las encíclicas de Francisco, que hay que leerlas con un poco de indulgencia. Porque evidentemente el Papa no sabe de economía. Y no tiene asesores que sepan de economía. Entonces, cuando se mete en esos temas, más bien habla del corazón y digamos, del sentido común, más que de un estudio o de un asesoramiento serio. Por lo tanto, creo que no hay que gastar energía analizando demasiado ese tipo de expresiones, porque además generalmente son expresiones, son redacciones tortuosas de esos números que dan para muchas interpretaciones y que en el fondo no dicen mucho. Yo creo que mucho más importante es considerar lo siguiente. El Papa ha hablado muchas veces de la vocación empresaria.
y la vocación empresaria la ha definido como una vocación a producir bienes y servicios para el bien común de la sociedad. Y eso es una vocación dada por Dios. Ahora, eso supone que existe el mercado, porque no hay empresarios si no existe el mercado y no existe la libertad de mercado. Entonces, esas expresiones no hay que llevarlas demasiado lejos, porque en el fondo el Papa acepta el mercado y acepta la actividad empresarial. Y la Santa Sede vive de eso. Entonces, no hay que gastar demasiada energía en hacer análisis académicos de ese tipo de puntos, de apartados, porque no creo que valgan la pena. Están escritos con la espontaneidad propia del Papa, que no tiene buenos asesores en la materia, eso es la realidad. Y por lo tanto no creo que se gane nada enojándose mucho con esos números. Bueno, mis amigos zurdos sonríen mucho con esto, de cuenta. Claro, sí, tiene razón. Yo considero que no es inocuo. Es decir, que no es, a mí no es una cosa que me haga feliz. Pero y considero que es perjudicial. Pero que sería injusto valorar toda la encíclica en función de esos números y perderse lo esencial. Es lo que le comentaba con el arroz cuando tiene piedritas. Perfecto. Muy bien. Alguien nos pregunta y nos dice pues que la encíclica del Papa nos invita a la fraternidad desde las religiones, pero se pregunta, ¿puede esta encíclica invitar también a la fraternidad desde aquellos que son ateos? ¿De aquellos que no tienen religión? Bueno, sí. Lo que pasa es que evidentemente sin el aporte religioso, la fraternidad es impensable. Pero sucede que muchas veces el que se define como ateo, ¿no es cierto?, vive de los frutos de la religión. Ustedes fíjense, yo acabo hace pocos días de tener un Zoom que no terminó bien, con personas que hablaban de libertad, de persona, de individuo, de justicia, ¿no es cierto? Pero eran tremendamente antirreligiosos. Y yo les digo, sean conscientes que el concepto de persona es un concepto que nace con el cristianismo. Sean conscientes que la idea de los derechos naturales y los derechos humanos es fruto del cristianismo. Sean conscientes que la libertad política, económica, es fruto del cristianismo. Uno puede ser ateo y sin embargo disfrutar de esos frutos, esas ideas, sin caer en la cuenta que está viviendo de lo que otros han producido. Y muchas veces el ateo también tiene ideas trascendentes, de una trascendencia, ¿no es cierto? Y eso hace que pueda afirmar la fraternidad desde la idea de una fuente trascendente, aunque se autodefina como ateo. Es muy difícil ser ateo en serio, sistemáticamente, ¿no es cierto? Uno se define como antirreligioso por experiencias de la vida, pero ser sistemáticamente ateo y hasta el fondo tendría que ser un nihilista. Así es. Entonces, esas personas ateas llenas de valores morales, de solicitud por el hermano, etcétera, en el fondo tienen un fundamento trascendente que se empeñan en negar o en ocultar. Muy bien. Hay otra pregunta, padre, con relación a esta teología del pueblo y esta visión mítica del pueblo. Nos pregunta si solamente tiene el pueblo, aquí solo tiene virtudes, si no se ven, por ejemplo, los vicios o limitaciones que pueda tener el pueblo. Y sobre todo, pues, en la encíclica también se nos dice
alguno siente o ve la percepción de que hay como varias capas dentro de este pueblo, ¿no? Si realmente en este pueblo están todos o solamente tal vez entendiendo los pobres o los necesitados. ¿Qué nos puede decir, padre? Sí, lamentablemente el concepto de pueblo en la teología del pueblo es un concepto que yo cuando intenté expresarlo lo he llamado de pertenencia gradual. ¿Por qué? Porque los pobres son el corazón del pueblo, aquellos en los cuales el pueblo se manifiesta más claramente. Mientras que las clases medias y los ricos son clases alienadas, que tienen valores que no son los del pueblo. Entonces se los llamaba en una época antipueblo. Sobre todo los ricos son el antipueblo. Y las clases medias que aspiran al ascenso social son clases alienadas que se ponen del lado del antipueblo. Entonces, en el fondo, el pueblo propiamente dicho es el pueblo pobre. Por eso este amor a los movimientos sociales, que hoy representan al pueblo pobre. En la época que nació este pensamiento, el pueblo pobre eran los trabajadores. En esta época, el pueblo pobre son los marginados, menos que los trabajadores. Pero siempre persiste la idea de que el pueblo pobre va a regenerar toda la sociedad. Es un concepto clasista, claramente clasista. Y me parece también en algún comentario que todo esto lleva de alguna manera ambigua a alar agua para su molino a cada uno, ¿no? De tal manera pues que no llega a tener una claridad. ¿Cómo entender de alguna forma que el mensaje del Papa no sea solamente para unos, sino que realmente sea este mismo mensaje fraterno para todos? Porque entonces la fraternidad solamente es para con los pobres y el resto no puede ser fraterno. No, evidentemente la fraternidad es para con todos. Y en Fratelli Tutti, ustedes ya han visto en capítulos anteriores, que el Papa habla de una fraternidad o un amor que se va expandiendo en círculos cada Parece que se perdió el audio. Esperemos un ratito para ver si se reincorpora. No sé si nos escucha el padre Gustavo, pero nosotros no lo escuchamos. Hay una pequeña falla técnica. ¿Usted sí nos escucha, padre Mauricio? Sí, se congeló el padre Gustavo. Puede ser que se desconectó. Padre Mauricio, hasta tanto, parece que se desconectó. Hasta tanto vuelve el padre Gustavo, yo quisiera preguntarle a usted algo que me parece que siempre es un tema de discusión. Y el tema y la pregunta es la siguiente: ¿es la igualdad una utopía? Si hasta en la parábola de los talentos se ve que hay ciertas capacidades, las capacidades nos hacen diferentes, ¿no? Y cada uno tuvo un resultado y un premio diferente. Cuando se dice de igualdad, cuando se habla de igualdad desde el punto de vista político, es un concepto tal vez que se lo manipula para tratar de enfrentar unos contra otros. Quisiera que nos reflexione algo sobre eso. Cuando hablas de la igualdad como de una utopía, por supuesto que es una utopía, no cabe duda. Y es más que una utopía, es un ideal. Pero la igualdad como tal, a veces dentro de la política se entiende darles a todo lo mismo. Y no es eso, ¿no?
la igualdad siempre tiene que estar también tomada de la mano de la justicia. A cada uno lo suyo, en el término de igualdad, nos tiene que llevar realmente a tratar a las personas ciertamente como iguales, porque tenemos la misma dignidad de los hijos de Dios, pero también al mismo tiempo esta igualdad es una igualdad proporcionada a la situación de cada persona. Mauricio, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, padre. Estoy con el teléfono, así Perfecto. que voy a sacar la imagen porque no me dan los datos, si no. Vale, padre. Entonces, solamente para terminar, estábamos hablando un poco de la igualdad para terminar esta breve reflexión. Entonces, esa igualdad y sobre todo como lo que nos ha mostrado el Padre en la encíclica, pues desde la fraternidad nos tiene que llevar a sentirnos sobre todo parte de ese único hecho de que somos hijos de Dios. Entonces podemos decir que todos somos igualmente hijos de Dios. Y por eso tenemos que tratar a cada persona con la misma dignidad, pero ciertamente de una manera diferente. Si a mí me gustaba mucho un ejemplo que un maestro mío nos ponía, ¿no? Que el hecho de la igualdad no significa darles todos paracetamol. Si uno tiene gastritis y el otro tiene fiebre, para tratarlos a todos iguales les damos la misma tableta. Pero la igualdad será tratar a cada uno como necesita ser tratado, pero en esa misma dignidad de hijos de Dios. Muy bien, padre, estaba usted hablándonos entonces sobre este hecho del pueblo, de las virtudes y los vicios. Acláranos entonces, terminando su idea, padre. Padre Gustavo. Sí. Bueno, lo único que quería completar es que la fraternidad es para todos y que el Papa, perdón que... Tiene que desconectar su teléfono para evitar el eco. Es que no logro, lo apagué, porque no lograba desconectar el internet. No, lo que quería decir respecto a la pregunta de Mauricio, que la fraternidad es para todos, sin ninguna duda, abriéndose en círculos cada vez más amplios. Pero por supuesto que es sobre todo fraternidad para con el pobre, para con el necesitado, ¿no es cierto? Es decir, el samaritano debe ir en auxilio de la persona necesitada, ¿no es cierto? Entonces tiene una dirección esa fraternidad. Pero no excluye a nadie. Ahora, eso no quita que esta idea clasista de pueblo sea una idea que potencialmente es peligrosa, porque puede llevar al enfrentamiento y puede promover la demagogia también, ¿no es cierto? Entonces, es necesario volver a la idea de pueblo propia de la doctrina social de la Iglesia, en la cual todas las clases sociales tienen valores y desvalores y deben enriquecerse y purificarse mutuamente. Entonces, no hay una clase que regenere a las demás. Todas deben cooperar para el mismo fin del bien común. Esa es la visión de la doctrina social de la Iglesia, que creo que ciertas ideas de Francisco un poco la oscurecen y que hay que volver a recuperar. Perfecto, padre. Realmente muy interesante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor? Bien, solo una última cosa, padre, desde el punto de vista tal vez teológico. ¿Qué relación tuvo el Papa Francisco con Bautista Capellaro y las ideas del movimiento por un mundo mejor? Porque me suena un poco también este hecho de la idea de pueblo,
la realidad, el ideal, el camino. No sé hasta qué punto también se refleja esto en el camino o en la teología del Papa. No, no te sabría responder eso. La influencia más clara del Papa han sido dos teólogos argentinos, que son el padre Lucio Gera y el padre Scanone. Entonces el Papa ha tomado de la teología de estos dos teólogos. En realidad Gera era teólogo, Scanone más filósofo, Scanone jesuita, y el Papa Francisco ha tomado de ambos esta idea de la teología del pueblo. Y uno podría decir que en estos últimos años se ha acercado bastante más a la teología de la liberación. También en la línea del padre Scanone se ha acercado bastante más a la teología de la liberación. Hubo un gesto que fue muy significativo en el 2013, que fue su abrazo con Gustavo Gutiérrez. Ese fue un gesto muy importante. Y la reivindicación de varios teólogos de la liberación, entre ellos Leonardo Boff, que tuvo un rol importante en Laudato Si, y ha tenido un rol importante en esta reunión de noviembre de la economía de Francisco. Entonces, hoy tenemos a un Papa con un pensamiento más radical que el que tenía como arzobispo de Buenos Aires. Entiendo. Muy bien, Padre Gustavo, realmente ha sido una noche muy rica, una gran reflexión. Gracias a usted personalmente y al Instituto Acton, que nos ha hecho esta conexión y hemos organizado juntos este encuentro. Como última cosa, de una manera personal, me gusta mucho lo que el Instituto Acton promueve. Hemos estado en algunos de los encuentros, especialmente alguna vez en el encuentro de Chile. Y me gustaría pues que desde esta reflexión nos dejara un mensaje más claro, preciso, que nos ayude y ayude a nuestros empresarios también a animarse a seguir trabajando por el bien desde la doctrina social de la Iglesia y desde los principios que el Instituto Acton promueve. Bueno, Mauricio, yo les agradezco en tu persona, agradezco a todos la invitación, la paciencia que han tenido. Y como última palabra, quiero decir que cada papa tiene un carisma y tiene un significado en la vida de la Iglesia. Ningún papa los tiene todos los carismas y todos los significados. Entonces, mirar con simpatía a cada papa y descubrir su riqueza y aceptar también sus límites, forma parte de lo que es la vida de la Iglesia. Y por lo tanto hay que evitar los juicios indiscriminados, tanto la idolatría, la papolatría, como las actitudes contestatarias. Hay que ser positivos. El Papa ha alentado en muchas ocasiones la actividad de los empresarios, y creo que los empresarios deben sentirse respaldados en su labor y confirmados en la importancia que tiene el empresariado para el progreso de la sociedad. Así que yo quisiera que lo que hemos expuesto, a pesar de las luces y las sombras, bueno, en su conjunto nos deja un mensaje positivo y alentador. Así es. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado desde los diversos países, gracias a los hermanos de Chile, de Argentina, de Ecuador, a nuestros sacerdotes y amigos que se han podido conectar, gracias a todos los miembros de ACE que han podido también y de CIES, del movimiento de Schoenstatt, que han podido acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a todos.
que el Señor realmente pues nos ayude a vivir este encuentro de una manera concreta. Por último, recordar lo que hace 2 años en el Congreso Internacional de UNIAPAC era el tema. Ser empresario es una noble vocación. Que no olvidemos eso, queridos empresarios. Su vocación es un llamado a la santidad también. Es una noble vocación, no hay que sentirse nunca pues mal por ser empresarios. Están llamados a hacer este mundo de un mundo mejor. Gracias a todos, que tengan una buena noche. Pedimos al Padre Gustavo que nos dé la bendición final para poder cerrar nuestro encuentro. Padre, denos la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y Con tu espíritu. Y que descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, y los acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Muchísimas gracias. Gracias a todos.